Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hablar de articulaciones. Las articulaciones es la unión entre dos o más huesos próximos con intervención o no de partes blandas y llevan el nombre de los huesos que la conforman. De esta manera vamos a tener la escápula por un lado y el húmero por el otro. Entonces se denomina articulación escápulo-humeral. Cuando tenemos el coxal por un lado y el fémur por el otro, vamos a tener articulación coxo-femoral. Las articulaciones, según su movimiento y medios de unión, se dividen en tres: móviles o diartrosis, que son aquellas que tienen gran movilidad. Generalmente se encuentran en las extremidades y los movimientos que la caracterizan son la flexión, extensión, rotación y lateralización. Un ejemplo típico es la articulación coxofemoral o la articulación que vimos anteriormente, escápulo-humeral, o la articulación de la muñeca. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis tienen poca movilidad. Generalmente intervienen en este tipo de articulaciones los huesos cortos. Por ejemplo, la columna vertebral, y un tipo de anfiartrosis es la sínfisis pubiana, ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente las articulaciones que no tienen movimiento, que se denominan inmóviles o sin artrosis o suturas. Están formadas por dos superficies articulares situadas una frente de otra que se unen entre sí y no originan movimiento. El ejemplo típico son los huesos del cráneo y de la cara, menos la articulación temporomaxilar, que esa pertenece a una articulación de mucho movimiento, por lo tanto va a corresponder a una diartrosis. Tengamos en cuenta que cuando el bebé nace, los huesos del cráneo no están formados. Por eso, la cabeza del bebé es una de las partes más sensibles y hay que cuidarla. Con el tiempo, estos huesos se van osificando y de esta forma van a conformar lo que se denominan suturas o sinartrosis. Dentro de la sinartrosis tenemos distintos tipos. La sutura dentada son aquellas que presentan en sus superficies articulares dientes y encajan perfectamente uno entre sí, como lo podemos ver en esta fotografía. Las articulaciones típicas son la interparietal, es decir, los dos parietales, la frontoparietal, el frontal con los parietales, o la parietoccipital, el occipital con los parietales. También dentro de la sinartrosis encontramos las suturas escamosas. Presenta una superficie articular que está cortada a bisel y el ejemplo típico es la articulación temporoparietal, como la que estamos viendo en la imagen. Luego tenemos las suturas armónicas, que presentan superficies lisas y planas enfrentadas entre sí, como los huesos propios de la nariz, como lo vemos en esta imagen, o la esquindelesis, como lo vemos en esta imagen. Hay dos superficies que encajan perfectamente, uno presenta una cresta y la otra una ranura. Y el ejemplo típico es el vómer con el esfenoides. Ahora vamos a hablar de las anfiartrosis. Dijimos que las anfiartrosis, el ejemplo típico es la columna vertebral y tenemos elementos que van a conformar una anfiartrosis. Esos elementos son las superficies óseas articulares, que en general la conforman los huesos con superficies articulares planas o casi planas. Estos huesos van a estar rodeados por un cartílago hialino de revestimiento. Recuerden que es una capa de tejido cartilaginoso que protege la superficie articular.
Además, vamos a encontrar un fibrocartílago, que es un disco fibroso llamado menisco, que eso permite adaptar las superficies articulares. Y finalmente, los ligamentos periféricos, que son cintas fibrosas que unen las superficies articulares y que protegen la articulación, es decir, impiden que se separe. Es decir, encontramos estas 4 elementos: las superficies articulares planas o casi planas, el cartílago hialino, el fibrocartílago, menisco y los ligamentos. Dentro de las anfiartrosis vamos a encontrar 2 variedades: las anfiartrosis típicas o verdaderas, que son aquellas que tienen 2 superficies articulares revestidas por un cartílago hialino y unidas entre sí por un fibrocartílago. Y el ejemplo es los cuerpos vertebrales, como veníamos viendo. Pero también tenemos una variedad, que puede ser que dentro del cartílago vamos a encontrar una cavidad central. Y este es el caso de los que se denominan diartroanfiartrosis. Es un tipo de articulación de transición entre las anfiartrosis y las diartrosis, y se caracterizan porque el fibrocartílago presenta una cavidad central. Y el ejemplo típico, como les dije anteriormente, es la sínfisis pubiana. Y finalmente vamos a hablar de las diartrosis. Las diartrosis son aquellas articulaciones que tienen mucha movilidad y hablamos que se encontraban generalmente en las extremidades. La característica principal es la de poseer una cavidad articular situada entre 2 superficies articulares. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en ella? Los elementos que intervienen en ella son superficies articulares óseas. Estas pueden ser planas, cóncavas, convexas, pero comúnmente se caracteriza porque ambas pueden articularse perfectamente. El cartílago articular es otro de los elementos que interviene y es una lámina de cartílago hialino que recubre las articulaciones, suavizando los roces y las presiones. Su extensión y grosor está en relación con el deslizamiento y la presión que pueden soportar. Después vamos a encontrar un fibrocartílago. Ese fibrocartílago puede ser para completar la articulación o ampliarla, es decir, se va a encontrar dentro de la cavidad articular, o bien puede ser un menisco, que es un disco fibroso de tejido que ayuda a que ambas cavidades articulares puedan complementarse. El menisco o disco fibroso se caracteriza porque completa la cavidad articular, fundamentalmente cuando las superficies no pueden adosarse entre sí, por ejemplo, en la articulación de la rodilla. Los ligamentos son fundamentales. Encontramos ligamentos a distancias, ligamentos proximales, ligamentos anteriores, posteriores y laterales. Fundamentales, son cintas fibrosas que impiden que la articulación se separe. Y una característica fundamental y específica de las articulaciones es la presencia de la sinovial. La sinovial son bolsas serosas que se encuentran dentro de la cavidad articular, permite lubricar y facilitar el movimiento y generalmente están formadas por células que producen una secreción llamada sinovia. Todo el mundo conoce cuáles son las sinoviales. La sinovial de la rodilla es muy importante, la escápula humeral y la coxofemoral. También la articulación del codo. Muchas de estas sinoviales importantes prestan o se continúan con otras articulaciones no tan importantes, como por ejemplo la radiocubital superior. Bien, dentro de las diartrosis, según las superficies articulares y los movimientos, vamos a dividirlas en enartrosis, son aquellas que tienen superficies cóncavas por un lado y otra superficie convexa.
Es decir, ambas superficies pueden adaptarse. Para eso es fundamental el fibrocartílago que ayuda a que ambas superficies puedan adaptarse. Poseen todos los movimientos, es decir, flexión, extensión, circunducción, rotación. Y el ejemplo típico es la articulación coxofemoral o la articulación escapulohumeral, como podemos ver en la imagen. Las condiloartrosis son dos superficies de forma alargada que poseen todos los movimientos menos el de rotación. Y el ejemplo típico es la articulación metatarsofalángica, como lo podemos ver en esta imagen de una placa de un pie. Las trocleartrosis o trocleares tienen movimientos de flexión y extensión, pero no poseen el de rotación, y la articulación característica es la tibiofemoral, como vemos ahí, la articulación de la rodilla. Las artrodias son superficies planas o casi planas que poseen movimientos de desplazamiento, de deslizamientos, es decir, se mueven pero no se separan. Ejemplo, las articulaciones de los huesos del carpo entre sí o del tarso entre sí. Son estas articulaciones, como vemos, que forman parte de los huesos de la mano. Y finalmente, y ya terminando, tenemos las articulaciones que se denominan encaje recíproco o silla de montar. Son dos superficies que se corresponden exactamente. Por ejemplo, el calcáneo con el cuboides o el primer metacarpiano con el trapecio. Las trocoides, por último, hay una superficie articular que tiene una forma cilíndrica y una rueda sobre un anillo fibroso. El movimiento principal es el de rotación. Ejemplo, articulación radiocubital, que son movimientos que realizan de pronación y supinación, o bien la rotación que origina la articulación atloideo-axoidea. Acá estamos hablando de la primera y de la segunda vértebra cervical. Bueno, esto es todo de articulaciones, espero que hayan entendido. Les mando un beso grande y nos volvemos a ver la próxima clase.